Bien, vamos a continuar entonces con el estudio de Zacarías. Estamos estudiando el libro de Zacarías y la semana pasada estudiamos el capítulo 3 y hoy vamos a estudiar el capítulo 4. Les invito a abrir sus Biblias en Zacarías capítulo 4. Vamos a estudiar todo ese capítulo y en el transcurso vamos a ir mencionando un poco de lo que estudiamos la semana pasada también. ¿No? Recordemos que Zacarías está teniendo visiones, ¿no? En una sola noche el Señor le muestra 8 visiones y estas visiones tienen el propósito, la intención de alentar a su pueblo. El pueblo ahorita estaba pasando por una situación de desánimo, de dificultades, de problemas, y a través de estas visiones Dios va a mostrar que Él está con ellos y que los está animando para que puedan continuar con la reconstrucción del templo. Y cada una de las visiones que hemos visto tiene ese propósito de animar al pueblo a que pueda continuar con la reconstrucción del templo. Y esta visión también tiene ese propósito. Vamos a leer el versículo 1 de Zacarías capítulo 4. Dice: el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó, como si me despertara de un sueño. ¿Cómo es cuando nos despiertan de un sueño? ¿Alguna vez les ha pasado que están hablando con alguien, o los que son casados, que somos casados en la noche, estamos hablando con nuestra esposa de repente, y mientras estamos hablando uno empieza a cabecear, ¿no? Y cae un pequeño sueño, y la esposa tiene que hacer algo ahí, despiértate, ¿no? Porque te estoy hablando. Entonces uno reacciona, ¿no? O alguien que está medio cansado, está dormido. Más o menos así es como alguien, como cuando se despierta de un sueño. Zacarías estaba teniendo visiones, y las visiones él las recibe despierto. Él no está durmiendo, ¿no? Entonces vemos que el ángel en este versículo lo despierta, porque dormido va a ser imposible que él reciba la visión, ¿no? Entonces es importante entender que Zacarías estaba despierto. Ahora, hemos estado viendo, como lo mencioné hace unos momentos en los primeros capítulos, que Dios le va hablando a Zacarías a través de visiones. Pero, ¿qué son las visiones? ¿Qué es una visión? ¿No? Eso es importante saberlo. Según Wiki Cristiano, en Google, dice: una forma sobrenatural por medio de la cual Dios comunicaba su voluntad a sus siervos los profetas. Una forma por la cual Dios les hablaba a sus profetas, ¿no? En las visiones, por ejemplo, el profeta veía representada de él las verdades o los propósitos que Dios quería que impartiera a su pueblo. Podía ocurrir durante el día o la noche, pero la persona que lo recibía siempre estaba despierta. Zacarías estaba despierto. Durante la visión, perdía la conciencia de lo que lo rodeaba y el Espíritu de Dios controlaba su cerebro, que literalmente él veía, oía y sentía lo que se le presentaba en la visión, ¿no? Por el contrario, si el profeta se dormía, no se le podía mostrar la visión. Por ejemplo, tenemos a Cornelio en el libro de Hechos, ¿no? Él recibe una visión de parte de un ángel, está despierto, y cuando el ángel termina de mostrar la visión, el ángel se va y él continúa hablando con sus empleados y le dice: vayan a buscar a Pedro. Continúa con sus actividades, ¿no? Y en este caso, el caso de Zacarías, que se había quedado dormido, es necesario que se despierte para que el ángel, para que Dios le pueda seguir mostrando las visiones que tiene para él. Y esta es una figura interesante, ¿no? Para nosotros muchas veces podemos estar... No recibimos lo que Dios tiene para nosotros porque de alguna manera estamos dormidos espiritualmente, ¿no? Y lo que Dios quiere hablarnos no lo podemos recibir. Entonces, muchas veces en nuestras actividades diarias, laborales, estudios, nos privan o apagan de alguna manera la obra del Espíritu Santo o la obra que Dios quiere hacer. A veces hemos escuchado que alguien dice: ¿cómo estás en tu vida? Bien, en mi vida cristiana estoy bien, en mi vida académica estoy bien, en mi vida laboral bien, pero en realidad no tenemos 3 vidas, tenemos una sola vida y nos desenvolvemos en diferentes áreas. Pero cuando vamos separando nuestras vidas, por así decir, en varias partes de vida, privamos de alguna manera que Dios obre en nosotros, porque solamente Él obra en nuestra vida cristiana, aquí en la iglesia, pero Dios quiere obrar en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces, Dios probablemente quiere usarnos en nuestro trabajo, en nuestros estudios, pero es necesario estar despiertos
para que Él pueda obrar. Dios nos habla a través de su palabra, que es la luz para salir del sueño, para salir de las tinieblas, para salir del pecado. Entonces es necesario buscar de Él en su palabra y recibir lo que Él tiene para nosotros. Continuamos con Zacarías, el versículo 2 y 3. El ángel me dijo, ¿qué ves? Y yo le respondí, lo que veo es un candelabro, todo él de oro, con un depósito en la parte superior. Por encima del candelabro hay 7 lámparas, con 7 brazos para cada una de las lámparas que tiene arriba. Junto al candelabro hay 2 olivos, uno de ellos a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Bien, de Zacarías, después que despierta de su pequeño sueño, el ángel le pregunta, ¿qué ves en esta visión? Y ahora él le dice qué es lo que ve. Y vamos a ver qué es lo que Zacarías ve. Vamos a hacer una pequeña lista. Él dice, veo, y comienza a describir lo que ve. Ve un candelabro todo de oro. En otras versiones dice que es un candelabro de oro macizo. Luego ve un depósito en la parte superior del candelabro. Encima del candelabro hay 7 lámparas. Cada lámpara tiene 7 brazos. En otra versión de la Biblia dice que en lo alto hay 7 lámparas a las que llega el aceite por 7 tubos. Junto al candelero o candelabro hay 2 olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Eso es lo que ve Zacarías en esta visión. Esta es la quinta visión de Zacarías, desde el capítulo 1, donde empezó a tener las visiones, esa es la quinta. Ahora, al mencionar acerca del candelero, rápidamente recordamos o asociamos lo que pasó en el Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo podemos recordar que en el tabernáculo, el candelero era uno de los objetos que estaba ahí en el lugar santo, ¿no? Eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 25. ¿No? Dios mismo dio las órdenes de las medidas del tabernáculo y los objetos que debían ir en estos lugares, ¿no? La función del candelero era quemar aceite y alumbrar el lugar santo, ¿no? Las antiguas lámparas eran hechas de arcilla y consistían con un pequeño platillo que llevaba un orificio en el borde para colocar la mecha, que era alimentada por el aceite que había en el platillo. Las lámparas, en este caso, eran encendidas por los sacerdotes y permanecían así toda la noche en la tienda de reunión. Es interesante ver que el aceite que necesitaban estas lámparas era provisto por el pueblo, ¿no? Esto está en Éxodo. La luz de las lámparas le permitían a los sacerdotes realizar su servicio. El candelabro, que era un elemento fundamental en el culto del tabernáculo y más adelante en el templo, representaba que la gloria de Dios, la presencia del Señor estaba ahí y quería ser luz a través de su pueblo, ¿no? En Mateo 5, 14, 16, Jesús le dice a sus discípulos, a la gente que estaba ahí, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre un candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces, esa era una parte del propósito del candelero. Ahora, el candelero que vemos acá en el tabernáculo con el candelero que ve Zacarías es diferente. Tiene algunas pequeñas diferencias. Primero, porque hay 2 olivos a los costados. En el candelabro del tabernáculo no había estos 2 olivos. El aceite era provisto, digámoslo así, de una forma manual. En esta visión, el aceite era provisto por los 2 árboles de olivo a través de sus ramas, ¿no? Ahora, es interesante ver que el aceite a lo largo de la Biblia siempre es símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, en 1 Samuel 16:13 dice, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió, ¿no? Y así hay varios ejemplos donde podemos ver que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, la idea del candelero, del candelabro, es
ser luz a través del Espíritu Santo. Sin aceite una lámpara no puede alumbrar. Sin el Espíritu una persona no puede alumbrar, ¿no? Lo que dice en Mateo 5:16, ¿no? Que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre. Pero va a ser imposible que la gente glorifique a Dios si no tenemos en nuestras obras al Espíritu Santo, ¿no? Si no tenemos, o si lo tenemos apagado, ¿no? Como hemos visto en un momento. Bien, eso es lo que ve Zacarías en esta parte de la visión. Versículos 4 y 5. Dice: seguí hablando y le dije al ángel que hablaba conmigo: ¿y esto, mi señor, qué significa? El ángel que hablaba conmigo me respondió y me dijo: ¿no sabes lo que significa? Y yo le dije: no, señor mío. ¿No? Es probable que Zacarías esté un poco sorprendido, a pesar de que el candelero era conocido para él, porque él, a la vez de ser profeta, también era sacerdote, pero en ese momento él no entiende la visión. Quizás es un poco confusa la imagen de los olivos que tiene al frente, pero él le dice: no entiendo, no sé qué es, Señor. Entonces, vamos a ver qué es lo que le dice el ángel. El ángel, versículo 6, me respondió y me dijo: es la palabra del Señor a Zorobabel, ¿no? Ahora podemos preguntarnos: ¿quién es Zorobabel? ¿No? En los primeros capítulos, hasta ahora es la primera vez que se le menciona. Y vamos a ver quién es Zorobabel, ¿no? En Zacarías no se le menciona, pero en los libros de Ageo y de Esdras se le menciona. Así que vamos a ir viendo y descubrir quién es Zacarías. Pero primero recordemos que el pueblo de Israel sale de Babilonia después de la orden del rey Ciro. Pero no regresan todos de un solo bloque, regresan por partes, ¿no? La primera regresada regresa Zorobabel, más o menos con 42,000 personas, y él tiene el mandato de reconstruir el templo. En el segundo viaje viene Esdras, él se encarga de restablecer la ley y de enseñarla al pueblo. Y en el tercer grupo regresa Nehemías, ¿no? Que construye los muros de la ciudad y reconstruye la ciudad misma. 3 grupos por los cuales Israel salió de Babilonia. Entonces Zorobabel es el líder del primer grupo. Su nombre significa semilla de Babel, y esto nos indica claramente que él ha nacido en Babilonia, dentro de los años del cautiverio. También se menciona, por ejemplo, en Primera de Crónicas, a sus familiares: hijo de Salatiel, nieto de Joacín. Joacín era uno de los reyes de Judá, y vemos que esa línea de los reyes de Judá es descendiente directamente de David. Entonces tenemos a Zorobabel, que es también del linaje de David, descendiente de David, y él es el último miembro de ese linaje al quien se le confía una autoridad política. Ageo 2:21 dice: habla con Zorobabel, que es el gobernador de Judá. Es probable que este cargo de gobernador se lo haya dado el rey Ciro al salir de Babilonia. Entonces vemos que Zorobabel es descendiente de David, y es sorprendente que en la genealogía de Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 12, aparece su nombre. Aparece el nombre de Zorobabel. Entonces, Zorobabel es el líder político, el gobernante de Judá en este tiempo. Ahora, vamos a ver cuál es la palabra de Dios para este líder político que estaba a cargo de reconstruir el templo. Zacarías 4:6 dice: esta es la palabra del Señor a Zorobabel. La segunda parte dice: yo no actúo por medio de un ejército ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu. Lo ha dicho el Señor de los ejércitos. Esa es la palabra del Señor para Zorobabel. Recordemos que Zorobabel estaba a cargo de la reconstrucción. En Esdras, capítulo 3, versículo 8, dice: en el segundo mes del segundo año de haber llegado al templo del Señor en Jerusalén, esto es cuando regresaron de Babilonia, comenzaron la reconstrucción del templo.
Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, el sacerdote que aprendimos la semana pasada, hijo de Josadac, sus parientes sacerdotes y levitas y todo el pueblo que había regresado de la actividad de Babilonia a Jerusalén. Entonces Zorobabel está ahí, poniendo manos a la obra, liderando la reconstrucción del templo. Pero ¿qué pasó? Vamos a recordar un poco qué pasó. Después de un tiempo de iniciada la obra de la reconstrucción, se encontraron con oposición de parte de los samaritanos. Cuando ellos regresaron, los samaritanos fueron ocupando parte de la zona donde ellos estaban antes de ser llevados al cautiverio. Y cuando el pueblo regresa, los samaritanos se le acercan y le dicen: queremos ayudar, queremos construir el templo porque nosotros también adoramos a su Dios. Sin embargo, en realidad los samaritanos adoraban a varios dioses, ¿no? Y esto Zorobabel no lo permitió. Entonces le dijo: no, ustedes no nos pueden ayudar, nosotros vamos a reconstruir porque nosotros adoramos a nuestro Dios y vamos a cumplir con la orden que ha dado el rey Ciro. Entonces los samaritanos no se quedaron tranquilos. Empezaron a amenazarlos, empezaron a desanimarlos. Es más, el libro de Esdras nos cuenta que ellos enviaron una carta al rey Artajerjes I, que es el rey de Persia de esa zona, diciéndole: atento porque han llegado los judíos, este pueblo era rebelde, no pagaba impuestos, desobedecía a sus reyes. Entonces empezaron a acusarlos delante del rey Artajerjes, ¿no? Entonces les decían: ellos son malos, los acusaron de que ellos no van a pagar los impuestos ni los tributos y que eso sería perjudicial para el reinado. También les decía: investiguen sus archivos de este pueblo, revisen y miran que sus reyes han recibido impuestos y que ellos han sido rebeldes, y esto va a ser dañino para nosotros, para toda esta parte del pueblo. Ante tal acusación, el rey Artajerjes empezó a buscar los archivos, mandó a sus empleados que busquen los archivos y sí encontró que al pueblo de Jerusalén no le había ido bien en cuanto a sus reyes, ¿no? Entonces mandó una orden y dijo que se paralice la obra, ¿no? Llegaron ahí los de fiscalización, pusieron su obra paralizada por orden municipal y les impidieron seguir continuando con la obra de la reconstrucción del templo, ¿no? Esta parte, lo que he estado narrando, está en Esdras capítulo 4. Entonces, imaginemos cómo estaba Zorobabel. Zorobabel estaba desanimado, Zorobabel estaba quizás preocupado: ¿cómo vamos a hacer?, ¿no? Y esta paralizada de la obra más o menos duró 16 años. 16 años donde el pueblo se olvidó, empezó a construir sus casas, empezó a trabajar en sus chacras, en sus cosas, dejando desierta la casa del Señor, ¿no? Entonces, en ese tiempo de desánimo, donde habían pasado más o menos ya 16 a 18 años, es que Ageo y Zacarías empiezan a exhortar al pueblo. Los animan y les dan mensajes de Dios para ellos. Por ejemplo, en Ageo capítulo 1, versículos 7 al 8 dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, piensen en lo que hacen, vayan al monte y traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo pondré en ella mi beneplácito y seré glorificado. Yo, el Señor, lo he dicho. Ageo 1:14 dice: el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, que era gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, que era sumo sacerdote, lo mismo que el espíritu del resto del pueblo, y todos ellos acudieron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos. Después de que ellos, los profetas, le dieron estas palabras, nuevamente se animaron. Y el libro de Esdras nos narra cómo se da este proceso de volver a reconstruir el templo. Y Dios sigue animando a su pueblo a través de estos profetas Ageo y Zacarías, y le dan las visiones. Y la semana pasada vimos que Dios le da una visión acerca del sacerdote Josué, donde vemos que las ropas de él fueron cambiadas, sus vestiduras sucias fueron cambiadas por ropas de gala. Y aprendimos que las obras de ellos
y las obras de nosotros son como trapos de inmundicia y que por nuestras propias obras no podemos ser justificados. El Señor mismo es el que cambia las ropas de Josué y Dios mismo es quien nos justifica a través de su Hijo Jesús. En el pasaje de Zacarías a Jesucristo se le llama el renuevo, la piedra angular, y somos justificados no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Y ahora el Señor tiene una palabra para Zorobabel, que está con nuevos ánimos para continuar la reconstrucción del templo. Recordemos que él es un líder político, ¿no? Que mueve gente, que es de influencia, que puede conseguir recursos, que de alguna manera tiene un tipo de poder social. Dios tiene una palabra para él. Y es lo que hemos leído en Zacarías 4:6. La segunda parte dice: yo no actúo por medio de un ejército ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu. Lo ha dicho el Señor de los ejércitos. Entonces, Zorobabel debía recordar que la obra que iba a hacer no iba a ser por sus fuerzas, no iba a ser por los recursos que tenía, o de repente por los recursos que le faltaba. La obra del templo, la reconstrucción, iba a depender del Espíritu de Dios. Lo iban a hacer porque Dios así lo iba a querer. Y aunque no contaban con todos los recursos o todo el esplendor que tenían David y Salomón cuando hicieron el primer templo, Dios lo iba a usar para esta reconstrucción. En los siguientes versículos, hasta el versículo 10, el ángel anima a Zorobabel a que reconstruya el templo y le promete el Espíritu de Dios para hacerlo. El héroe, la figura de la reconstrucción no iba a ser Zorobabel, sino el Señor. En otras palabras, Dios dice que Zorobabel no alcanzará el éxito en su obra reuniendo a un gran número de personas o por las habilidades que pudieran tener. Nuevamente le dice que es por la obra de su Espíritu. Y esta palabra de Zorobabel también aplica para nosotros, para todo y para todos. No es en nuestra propia fuerza, en el trabajo, en los estudios, no es por nuestras propias capacidades, no porque somos buena gente o porque eres guapo, ¿no? O porque tienes talento. A veces olvidamos que Dios es el dueño de todo y que de Él depende todo lo que hacemos. Si el Espíritu de Dios no está presente en nuestras actividades diarias, no vamos a llegar a ningún lado. Por más grande que sea nuestro talento, inteligencia, fortaleza, salud, recursos, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con la obra de su Espíritu. Es necesario depender de Dios. Es suficiente que una venita de nuestro cerebro deje de funcionar bien para que quedemos inservibles. Y no depende de lo que somos o lo que hemos aprendido, de nuestras capacidades, sino es el Espíritu de Dios obrando a través de nosotros. Y en la iglesia es lo mismo. La obra que se hace no es por la cantidad de gente que pueda haber, o por la cantidad de fondos, o por los recursos que pudiéramos tener, o los recursos que nos faltan, o por los talentos. Y no quiere decir que estas cosas sean malas. No quiere decir que esto sea malo. Por el contrario, son de mucha ayuda. Pero la obra del Señor no depende de esos recursos. No debemos poner nuestra confianza en los recursos, ¿no? Tenemos un gran ejemplo en el libro de Hechos. Una iglesia que estaba naciendo con pocos recursos quizás, pero cómo el Espíritu de Dios se movía a través de ellos, a través de los discípulos, cómo la palabra de Dios llegaba a muchos lugares y Dios iba cumpliendo su propósito. Allí no vemos a superapóstoles con superpoderes, ¿no? No eran los apóstoles superpoderosos, ¿no? Sino que Dios obraba a través de ellos. Eran hombres comunes y corrientes. En el capítulo 14 de Hechos, Pablo, cuando está en Listra, sana a un hombre que es lisiado, un paralítico. Y cuando la gente ve que él ha hecho esto, le empieza a idolatrar, querían ofrecerle sacrificio. Y él, al entender lo que estaba pasando, se rasga sus vestidos. Y dice: nosotros somos simples mortales, lo mismo que ustedes. ¿Por qué hacen esto? Entonces, Dios mismo le dijo a Pablo en una oportunidad: bástate de mi gracia. Entonces vemos que la obra la hace el Señor. Nosotros somos instrumentos de Él. Entonces, como iglesia, tenemos que poner nuestra confianza en Dios. A veces cuando más recursos hay, es cuando menos confiamos en el Señor. Y cuando hay menos recursos, más confiamos en Él. Cuando confiamos en nuestros propios recursos, en nuestras propias habilidades, en nuestra propia fuerza,
ya sean pequeños o grandes, entonces no disfrutamos de la completa provisión del Espíritu. Entonces, quizás ahora tiene un poco de sentido la visión que vio Zacarías del candelabro y el aceite que fluía, ¿no? Vemos que Dios quería que Zorobabel supiera que el Espíritu Santo lo va a apoyar de manera continua ante las actividades que tiene para la reconstrucción del templo. Vamos a continuar con el versículo 7. Zacarías 4:7 dice: ¿Quién eres tú, monte imponente? Ante Zorobabel quedarás convertido en una llanura, porque él extraerá la piedra principal entre aclamaciones a su belleza. Cuando dice monte, algunos piensan que se refiere a un monte Gerizim, que era uno de los montes donde los samaritanos adoraban. Recordemos que la obra se paralizó por ellos, por las amenazas de los samaritanos. Otros piensan que se refiere a los escombros que todavía no habían sido reconstruidos, pero lo que sí podemos estar seguros es que se refiere de una forma figurada a los obstáculos y a las dificultades que tiene Zorobabel para la reconstrucción del templo. Y el versículo dice que estas dificultades, este monte, se convertiría en una llanura, que no será un obstáculo para la reconstrucción del templo, ¿no? Entonces, cuando Dios obra, cuando el Espíritu del Señor obra, Él es el que hace la obra. Y si hay obstáculos, si la obra es de Él, Él va a abrir puertas. Hay una frase muy conocida, ¿no? Si Dios guía es porque Dios provee, ¿no? Pero también cuando Dios cierra una puerta, no insistamos en querer seguir trabajando, porque Dios sabe por qué lo hace, ¿no? Entonces, el versículo continúa y dice: porque Él extraerá la piedra principal entre aclamaciones de su belleza. Esa es una forma de decir que la colocación de la última piedra señalará el fin de la restauración del templo hecho por Zorobabel. Versículos 8 y 9. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Zorobabel mismo echará los cimientos de esta casa y con sus propias manos las terminará. Así sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Nuevamente está la promesa de que Zorobabel va a terminar la reconstrucción del templo. Zorobabel, quien colocó los cimientos del templo, será el que logrará concluir la reconstrucción. La terminación de la obra de reconstrucción del templo irá acompañada de expresiones de alabanza. La gente se va a gozar, se va a alegrar cuando vea el templo reconstruido. Entonces Dios le asegura a Zorobabel que no solamente la obra será terminada, la obra será comenzada, sino que él la va a terminar, colocando la piedra y declarando que todo fue obra de gracia por parte del Señor. El versículo continúa y dice: así sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Esta frase se repite hasta el momento 4 veces en Zacarías 2:8, versículo 2:9, 2:11 y el capítulo 6:15. Se repite esta frase: así sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Al parecer, no todos estaban de acuerdo con Zacarías, dudaban de esas promesas y no lo aceptaban como profeta enviado por el Señor. Pero finalizar el templo sería una señal para el pueblo de que Dios enviaba a Zacarías. Vamos ahora al versículo 10. Zacarías 4:10. Dice: porque los que se burlaron de los modestos comienzos se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los 7 ojos del Señor, los cuales recorren toda la tierra. La primera parte dice: porque los que se burlaron de los modestos comienzos se van a burlar. Algunos van a pensar: esto es algo pequeño, ¿no? Entonces mucha gente no creía en Zacarías y estaba desanimada. Mucha gente veía y recordaba el antiguo templo y decía: esto no es nada, es algo pequeño, ¿no? Entonces pensaron que nunca lo iba a igualar, pensaban que nunca se iba a reconstruir el templo y se burlaban y menospreciaban. En otra versión dice: el día de las pequeñeces. Aunque para Zorobabel fueron muchos años de pequeñeces, más o menos el templo tomó 20 años en reconstruirse, esos días no fueron ni un error ni un castigo. Son días donde Zorobabel fue formado, son días donde se preparó de alguna manera su carácter,
No son días para despreciar. Tenemos el ejemplo de Moisés. Él estuvo 40 años en el desierto, pero ese tiempo fue un tiempo de preparación para él. Tenemos el ejemplo de David. Él empezó como un pastor de ovejas y Dios ahí lo estaba preparando. Esos días de pequeñeces luego se iban a ver reflejados cuando Dios lo llamara para ser rey. Y cuando tuvo que enfrentarse a Goliat, dijo: yo me he enfrentado con osos, con leones, y estoy seguro que Dios me va a librar de este filisteo. Sus días de pequeñeces fueron tiempo de preparación, al igual que el tiempo de Zorobabel. Entonces, esa es una verdad también para nosotros muy importante, ¿no? Hay muchas veces que queremos adelantarnos a la obra del Señor. Él nos lleva paso a paso, quizás pasando por días de pequeñeces, por días donde nos parece que esos días de pequeñeces no van a terminar, ¿no? Pero Dios nos está preparando. Dios está preparando nuestro corazón para que más adelante Él pueda usarnos. ¿Cómo hacer algo grande si no estamos preparados para hacer algo pequeño? Entonces, debemos valorar las cosas pequeñas que hacemos, ¿no? Los grupos Koinonia, por ejemplo, ¿no? Son reuniones donde la gente va y estudia la Biblia. Y podríamos decir, bueno, son pequeños, pero Dios está preparando esta obra, ¿no? Tenemos un ejemplo que ahora en Koinonia Precursores inició una obra ahí con un grupo Koinonia. Y Dios ha ido trabajando, Dios ha ido mostrando su voluntad, ¿no? Y ahora tenemos que esa obra va creciendo. Repartir folletos, ¿no? Muchos dicen, no, es algo pequeño, pero hay mucha gente que se ha convertido al Señor por un folleto. Mucha gente que ha llegado a los pies de Cristo porque alguien le dijo: Jesucristo te ama. Cosas pequeñas que Dios usa, ¿no? Y que muchas veces menospreciamos. No debemos menospreciar esas actividades, ¿no? No debemos menospreciar los servicios en la iglesia, porque Dios ahí va moldeando nuestro carácter. Dios va preparando nuestro corazón. Venir a limpiar la iglesia, venir a barrer, aparentemente son cosas pequeñas, pero es ahí donde Dios va moldeando y formando nuestro carácter para lo que Él quiere más adelante en nosotros. La obra misionera en Galilea, en Mendoza, Maritza, Jimmy, son obras que están comenzando y que Dios está obrando. Y debemos seguir orando, debemos seguir apoyando, ¿no? Como hemos visto en el anuncio. Entonces, Dios va valorando las obras pequeñas que hacemos si son hechas con fe. Y Él mismo va a dar éxito si es su voluntad. Entonces, Dios nos va a educar a través de estas obras pequeñas para hacer obras más grandes. Y las obras pequeñas pueden llamar a otros, pueden animar a otras personas. Entonces, Mateo 25:23 dice: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Continúa el texto y dice: muchos se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. La plomada es una especie de medida, ¿no? Que cuando ya la persona que tenía esta plomada era una señal de que ya había terminado su construcción. Entonces, aunque la obra fue fortalecida por el Espíritu de Dios, Zorobabel aún necesitaba su plomada. Él aún necesitaba ponerse a trabajar. Dios le pudo haber dado un atajo, instantáneamente se construyó el templo, pero esa no era la forma que Dios quería hacer las cosas, porque su obra en la vida de Zorobabel era importante, ¿no? Entonces Dios quiso trabajar a través de él. La última parte del versículo menciona algo interesante que vimos la semana pasada también con Horacio. Dice: estos son los 7 ojos del Señor, los cuales recorren toda la tierra. ¿Quiénes son o qué son estos 7 ojos? Son un símbolo de la omnisciencia y omnipresencia de Dios, que contempla y dirige todas las cosas, todas las actividades de su templo. Dios soberano de toda la tierra tenía bajo su control todo lo que estaba ocurriendo allí. Esta parte confirma la interpretación de la visión. En la versión Dios habla hoy y dice: estas 7 lámparas son los ojos del Señor que están recorriendo toda la tierra, ¿no? Se termina la primera parte y el ángel le dice: estas 7 lámparas que has visto al principio del candelabro son los ojos del Señor que están recorriendo toda la tierra.
Eso lo vimos la semana pasada, en el capítulo 3, versículo 9. El ángel también le dice a Josué: fíjate en la piedra que he puesto ante ti. Como puedes ver, tiene 7 ojos. Ahora, en Apocalipsis 4:5, dentro de la visión que Juan tiene acerca de la adoración celestial y el cielo, dice así: del trono salían voces, relámpagos y truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Entonces, vemos que esto se relaciona, ¿no? En Zacarías 4:10 se dice que los 7 ojos del Señor son las 7 antorchas, y ahora en Apocalipsis se dice que estos son los 7 espíritus de Dios. Más adelante en Apocalipsis capítulo 5-6 se aclara un poco y dice: en ese momento vi un cordero en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos. Estaba de pie y parecía haber sido inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus que Dios ha enviado por toda la tierra. Entonces podemos entender que cuando el ángel le dice: estos son los 7 ojos, ¿no?, que recorren toda la tierra, se está refiriendo a que son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Apocalipsis 1, el 4 y 5, cuando Juan empieza su saludo a las 7 iglesias, él presenta a la Trinidad y lo presenta de una manera peculiar. Y dice, Apocalipsis 1, 4 y 5, dice: yo, Juan, me dirijo a las 7 iglesias que están en Asia. Que la gracia y paz estén con ustedes. Dice: de parte del que es, el que era y el que ha de venir, es una persona, de parte de los 7 espíritus que están sobre su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó con su sangre y nos lavó con nuestros pecados. Juan presenta a la Trinidad y dice, presenta al Padre como el que es, el que era y el que ha de venir. Sigue el Espíritu y dice, de parte de los 7 espíritus y de parte de Jesucristo. Ahí tenemos a las 3 personas de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Entonces podemos decir que los 7 espíritus es una forma de referirse al Espíritu. No es que son 7 espíritus más y que ahora ya no son 3, sino son 8 o 10 las personas de la Trinidad, ¿no? Sino que recordemos que el número 7 representa plenitud y se refiere al Espíritu como un Espíritu pleno. Ahora, en Isaías, el capítulo 11, se nos habla del reinado de Cristo y se nos dice que sobre él reposará el Espíritu del Señor. Isaías 11:2 dice, sobre él, sobre Cristo, reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Vemos que hay 7 espíritus, ¿no? Y es una forma de referirse al Espíritu Santo. No es que haya 7 espíritus distintos, ¿no? En lugar de eso, el Espíritu del Señor tiene estas características y Él las tiene del todo, en plenitud y perfección. Estos 7 aspectos no son las únicas características de su Santo Espíritu, sino que están agrupadas en 7 para mostrar la plenitud y perfección del Espíritu Santo. Entonces, cuando el ángel le dice a Zacarías, estos son los 7 espíritus, le está diciendo de alguna forma, el Espíritu de Dios está contigo. El Espíritu de Dios está ahí recorriendo todo lo que está pasando en este momento. Entonces, de la misma forma, hermanos, que el ángel le dice, el Espíritu de Dios está con Zorobabel, Dios nos ha dejado a nosotros su Espíritu. Juan 16:7, Jesús dijo, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se los enviaré. Pablo dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templos del Espíritu, del templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces debemos confiar que el Espíritu de Dios está con nosotros. El mismo Espíritu que estuvo con Zorobabel guiándolo y respaldando su obra está con nosotros. Zacarías 4, versículos 11 y 12. Yo seguí hablando y le dije, estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro, ¿qué significan? Y volví a hablar y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo por cuyos brazos
de oro se vierte el aceite como oro, ¿no? Recordemos que el candelabro o la visión que vio Zacarías difería un poco con la imagen del tabernáculo, ¿no?, que él tenía. Entonces, el versículo 13 y 14 dice: el ángel me respondió, ¿no sabes lo que significan? Y le dije, no lo sé, mi Señor. Y me respondió, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Zacarías entonces oyó de parte del ángel que el sumo sacerdote Josué y el gobernador Zorobabel habían sido elegidos como líderes para estar ante el Señor de toda la tierra. Ellos son los dos ungidos, ¿no? El aceite usado para la unción simboliza al Espíritu de Dios. Entonces vemos a Josué y Zorobabel llenos del Espíritu de Dios. Ellos son los dos olivos, y así será la obra del Señor, con hombres llenos de su Espíritu, con hombres guiados por el Espíritu de Dios. Entonces los dos ungidos tienen trabajo por hacer, y ellos serían provistos por el Espíritu de Dios para que fueran como los olivos, como una provisión continua de aceite para las lámparas del candelabro. Y no solo Zacarías y Zorobabel, sino a todos nosotros. Dios desea llenarnos con su Espíritu Santo. Bien, como hemos visto, hemos estado viendo el libro de Zacarías, tiene mucha relación con el futuro y también con el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 11 se mencionan también dos testigos, ¿no?, que al igual que los dos testigos de Zacarías, ellos darían testimonio de Dios y estarían predicando. Pero todo esto ellos lo harán con un poder único y continuo del Espíritu Santo. Ahora, quería explicar un poco, ¿no?, de esto de los dos testigos que aparecen en Apocalipsis. Y esto tiene mucha relación con lo que pasa en la profecía de Daniel capítulo 9 y lo que pasa en la profecía de las 70 semanas. Entonces, Daniel recibe una visión donde se determina 70 semanas para su pueblo y su ciudad. Y ahora estas semanas, como hemos visto en otras explicaciones, también se refieren a semanas de años, y en realidad son 490 años para su restauración. Recordemos que Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor, y ahora Dios iba a dar una orden para que esta ciudad fuera reconstruida. Esta visión de Daniel es antes de la visión que tiene Zacarías. Al estudiar este pasaje de Daniel, vemos que se han cumplido solamente de las 70 semanas, 69. 69 semanas de años, que se está dividido en dos partes, ¿no? 7 semanas y 62 semanas. 49 años y después 434 años, que los dos hacen una suma de 483 años. En esta profecía no se completa la semana 70 todavía, porque hay algo interesante. Daniel le dice en el versículo 24 del capítulo 9 que se han determinado 70 semanas sobre tu pueblo hay un propósito, y se mencionan 6 cosas, y dice: para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Para que se cumplan estas 6 cosas, tienen que cumplirse las 70 semanas, ¿no? Todavía esas cosas no se han cumplido. ¿Por qué? Porque todavía falta una semana, la última semana de esta profecía. En este capítulo de Daniel, a Jesús se le llama el Mesías príncipe, y también aparece el anticristo, al quien se le llama un príncipe que ha de venir. La profecía continúa y dice que después de la semana 62 más las 7 primeras semanas, está dividido así, o sea 69, se le quitará la vida a Jesús. En el versículo 27 del capítulo 9, ese príncipe que ha de venir, o sea el anticristo, durante una semana, la semana 70, hará algo. Este príncipe confirmará su pacto con muchos. Él hará un tratado aparente de paz, pero a la mitad de la semana, o sea la semana 3.5, suspenderá los sacrificios y la ofrenda, terminará la paz. Ahora, vamos a ver un tema acá con los días y lo que aparece en la Biblia. Dice: 7 años por 360 días, que es lo del calendario judío, hacen 2520 días. La mitad son 1260 días.
entre 30 días que tiene un mes, el calendario judío, tenemos 42 meses. Esos números aparecen en Apocalipsis, por eso es que lo menciono. Ahora, vamos a ver lo que dice Apocalipsis 11:3. Dice, donde se habla de los 2 testigos. Yo enviaré a 2 testigos míos, vestidos de cilicio, a que profeticen durante 1260 días. El versículo 4 dice, estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que permanecen delante del Señor de toda la tierra. Estos 2 testigos, que se mencionan en Apocalipsis, van a predicar cuando el anticristo haya aparecido, cuando haya firmado ese tratado de paz. Y a la mitad de la semana 70, o sea, a la mitad de 3.5 de esa semana, el anticristo se dará a conocer. Apocalipsis 11:7 dice, cuando termine de dar su testimonio, estos 2 testigos, la bestia que sube del abismo luchará contra ellos y los vencerá y les dará muerte. ¿No? Estas cosas están en la Biblia y de alguna manera nos hablan de lo que Dios tiene para nosotros más adelante, ¿no? Estas cosas, esos 2 testigos aparecerán cuando sea el tiempo de la gran tribulación, ¿no? Cuando el anticristo esté fomentando una aparente paz. Pero en Daniel dice que cuando hayan pasado 3 años y medio, se romperá ese pacto de paz y se romperá el sacrificio y se acabará lo que están haciendo en el templo y empezará a perseguir. Apocalipsis 11 dice que él matará a esos 2 testigos y los tendrá ahí por 3 días, no los enterrarán, ¿no? Pero estos 2 testigos cumplirán una misión, ¿no? Al igual que Zorobabel y Josué, de anunciar y de hablar de Dios a la gente. Y es interesante, hermanos, lo mencionaba esto para ver que es interesante que lo que está en el Antiguo Testamento, esas profecías, tienen relación con lo que está en Apocalipsis en el Nuevo Testamento y con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, podemos estar tranquilos respecto a estas cosas. 1 Corintios 15, 51, 52 dice, presten atención que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cristo vendrá, Cristo nos llevará. No estaremos en ese tiempo de sufrimiento. Romanos 5:9 dice, con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. 1 Tesalonicenses 5:9 dice, Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que despiertos o dormidos vivamos unidos a Él. Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. El Señor viene pronto y hay acontecimientos que están en la Biblia que van a pasar. Debemos estar buscando de Él, debemos estar preparados, atentos a lo que dice su palabra, ¿no? Entonces debemos confiar en el Señor. Primera de Juan 2:28 dice, no, ahora hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y cuando venga no nos alejemos de Él avergonzados. Si saben que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia ha nacido de Él. Miren cuánto nos ama el Padre, que no nos ha concedido ser llamados hijos de Dios y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Estas profecías deben tener la intención de animarnos a estar pendientes del Señor, ¿no? De llevar una vida agradable a Él. Y como dice, purificarnos a nosotros mismos así como Él es puro. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por tu palabra, porque vemos que a través de los tiempos, a través de los años, tú eres fiel, Señor, y cumples tu promesa, y cumples, Señor, lo que en un momento le dijiste a tus siervos los profetas. Y lo vemos, Señor, en nuestra vida actual. Israel, Señor, es un ejemplo de que tú cumples tu palabra, Señor, con todo lo que han pasado. Y no podemos, Señor, no queremos estar distraídos de todo lo que ocurre, Padre, porque sabemos que tú estás cerca,
tú vienes por nosotros y queremos estar listos, preparados, Señor, para poder ir contigo, Señor. Oramos por aquellas personas que no te conocen, familiares o amigos que ignoran, Señor, tu obra, tu amor. Que tú puedas obrar, Señor, a través de tu Espíritu y puedas usar personas y hablarles de alguna manera, Señor, también. Gracias por esta noche y por lo que hemos aprendido. En el nombre de Jesús, amén.